Hola, buenas, mi nombre es Paul Rincón y junto a mi compañera Mildred Viseño estaremos realizando la actividad de costos número 4, donde estableceremos los conocimientos dados por la profesora para poder sacar los costos de mano de obra y hacer los cálculos de de las retenciones y prestaciones de una relación contractual. En este caso, entre la fábrica de tortas Ángel Dorado y en su único empleado, Carlos Araujo. Tenemos las condiciones ya dadas, sabemos cuál es su salario base mensual, su bono de productividad, vemos que ha presentado horas extras en diferentes horarios, que laboró en su día de descanso, que faltó de manera injustificada y que faltó un día de jornada laboral por causa de salud, y en el cual presentó justificativo médico. Ya sabemos que en estos casos el ordenamiento jurídico establece que cuando hay una justificación médica presente no se le hace ningún descuento económico al empleado. Nosotros haremos todo esto basado, como ya lo he comentado, en el ordenamiento jurídico venezolano, apegado a la Ley Orgánica del Trabajo y a su reglamento, pero lo cierto es que en la práctica esto no sucede. En realidad se cometen muchísimos atropellos y hay muchas injusticias para todos los empleados en el país. Ya tenemos acá el formato de nómina, donde previamente había ingresado, como para agilizar un poco el video, el nombre y apellido, el cargo del funcionario, sus horas promedios en base a la información que nos ha dado la profesora. Vemos que trabaja 8 horas diarias en un horario cortado y su salario base mensual. Ahora lo que haremos es calcular ese salario base mensual de forma semanal y de forma quincenal. De la siguiente manera, nos vamos a esta casilla. Este valor lo dividimos entre 30 para saber en realidad el valor diario y a su vez lo multiplicamos por 7 y nos dará el valor semanal. Este mismo procedimiento lo podemos replicar para la quincena y ya con esto tendríamos el valor de su salario base semanal y su salario base quincenal. Vemos que presenta un bono de productividad mensual de 1000 bolívares. Para poder calcular el bono de productividad semanal, hacemos un ejemplo de lo ya visto anteriormente, en el cual lo único que tenemos que hacer es este valor lo dividimos entre 30 para calcular el valor diario y a su vez lo multiplicaremos por 7 y así veremos cuánto gana semanalmente en su bono de productividad. Perdón, que lo he hecho, no lo multipliqué, lo sumé. Ahora sí nos va a dar perfecto. Y esta misma fórmula, que la pasamos acá, lo único que va a cambiar es que le vamos a agregar la casilla que realmente le corresponde y lo vamos a multiplicar por 15, dándonos de esta manera la mitad del bono de productividad mensual. Por lo tanto, veremos que todo el ejercicio va de muy buena manera. Ahora bien, existen tres tipos de salario. Está el salario base, está el salario normal y el salario integral. En el salario base se establece ese ingreso de dinero que se le da al empleado bajo un acuerdo. En este caso queda presente en el contrato, es un acuerdo contractual entre que ambas partes fijan un determinado monto y este es un tipo de contrato que se llama contrato por productividad, que presenta distintas variantes. Todos los tipos de contratos existentes en unas relaciones laborales están supeditos a lo que viene a ser la Ley Orgánica del Trabajo, que contempla múltiples formas de realizar un contrato y en teoría deberían regirse de esa manera. Pero en la práctica, lastimosamente, en nuestro país, en una gran mayoría, no sucede. Pero bueno, continuando con el ejercicio, lo que se tiene que hacer es una suma entre el valor del salario base mensual y el bono de productividad, dándonos por tanto el valor de 1130. Ahora bien, para calcular el total salario normal semanal, lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña
operación aritmética, en el cual tendremos el salario total salario mensual. Esto lo dividiremos entre 30 y lo multiplicaremos por 7, dándonos así, perdón, a ver en qué falla la fórmula, dándonos así el valor de 236,37. Lo mismo lo aplicaremos para este, simplemente cambiaremos el valor de nuevo en la fórmula. Es muy importante que hay muchas formas de hacerlo en el Excel. Yo trato de hacerlo todo lo más visual posible, profe, y al mismo tiempo tratar de ocupar el menos tiempo que se pueda porque sé que somos muchos estudiantes y al final es un poco complejo. Ahora bien, nos vamos al salario normal diario, que como pueden ver es lo mismo que decir el mensual entre 30, como lo veníamos haciendo. Está bueno tenerlo todo detallado. Si bien es cierto que existen software de gestión para este tipo de cosas, en la mayoría de las instituciones, tanto privadas como públicas en Venezuela, se tiende a llevar un control bastante manual con este tipo de programas como lo es Excel. Ambas opciones son válidas. Yo soy partidario de que mientras más respaldo uno pueda tener en un negocio, la verdad es que viene mucho mejor. Ahora bien, para el salario normal por hora, dividimos ese salario diario entre 8 que son las horas trabajadas, y nos va a dar un valor de 4,71. Inasistencias injustificadas. Sí, sabemos que tuvo una asistencia injustificada de un periodo de 3 horas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Abrimos paréntesis para poder saber cuál es su salario base mensual, y en base a ese salario base mensual vamos a asimismo cerrar, vamos a dividirlo entre 30 para poder calcular el valor diario. Segundo, que pasa que yo trabajo con una lacto que tiene el teclado de España, profe, y a, a veces falla. Bueno, ya, no pasa nada. Ya lo tengo acá. Yo siempre hago el ejercicio previo para, como ya le digo, en la práctica agilizarlo de la manera más rápida posible. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Se toma en cuenta el valor siempre, siempre del salario base, no del salario normal. ¿Por qué sucede esto? Esto lo contempla el ordenamiento jurídico, como bien lo he comentado, en la Ley Orgánica del Trabajo, donde se establece que si hay una falsa injustificada, afecta directamente a ese salario base mensual y no a su bono de productividad, al menos que existiese alguna cláusula de las cuales nosotros no tuviésemos conocimiento, pero que siendo estas cláusulas realmente no legales, en realidad. No, no es legal este tipo de cláusulas en los contratos, sí que en la práctica se realiza de forma bastante habitual, pero es cierto que nuestras leyes protegen muchísimo al empleado. Inclusive estudiando la ley más a fondo para poder tener más dominio sobre el tema, pudimos ver que hay muchísimas cosas que realmente no se cumplen. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Salario base dividido entre 30 para calcular el costo diario, luego a su vez entre 8 y esto multiplicado por las 3 horas que el empleado ha faltado. Y esto nos va a dar un total, que lo van a ver acá reflejado, de 1,63. Sucede algo bien particular con el tema de las inasistencias injustificadas en Venezuela, o por lo menos como lo contempla su marco legal, que yo ya lo había dejado previamente aquí escrito para hacer una explicación un poquito más a fondo y como lo he dicho previamente, agilizar un poco el video para que usted pueda ver el dominio del tema, pero no sobrecargarla con tanto tiempo. En cuanto se refiere a la relación laboral existente entre los sujetos que forman parte de una relación contractual, es muy importante, es decir, la fábrica de tortas Ángel Dorado y en este caso el ciudadano Carlos Araujo, debemos recalcar que se realizó un descuento salarial de 3 horas.
Esto debido, como ya lo hemos comentado, a esta inasistencia injustificada. Ahora bien, esto no acarrea ningún tipo de sanción o un despido justificado, ya que como expresa nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica del Trabajo y en los términos previstos en el literal I del artículo 102, la sanción del despido solo será posible cuando ésta pueda demostrarse en al menos 3 ocasiones en un periodo de un mes y inclusive en días hábiles. Esto lo dice la Ley Orgánica del Trabajo. Cuando yo me voy al reglamento de dicha ley, establece que en realidad puede ser para que no haya ese despido, tiene que ser 4 veces. O sea, hay como una disyuntiva entre 3 o 4 veces. Y en un mismo mes. De lo contrario, el empleado puede apelar a ese despido. Como lo he comentado, se protege muchísimo, pero en demasía al empleado, lo cual particularmente no lo considero mal, pero sí creo que se descuida mucho al empleador, que también es fuente de productividad para el país y es quien da trabajo en muchísimas ocasiones. Creo que debería haber, así como hay esa defensa tan exigente por parte del empleador, debería haber un mecanismo de ayuda para el dueño de empresa, ¿no? Para el comerciante. Pero lastimosamente en Venezuela no se cumple ninguna de las dos premisas que he comentado y no obstante a ello, en la práctica se vulnera totalmente los derechos del trabajador. Eso es algo que lastimosamente funciona de esa forma y ya bueno, continuaré con el ejercicio. Aquí vamos a ver los días de descanso y feriados laborados. Podemos ver en la sección M el salario normal diario. Este salario normal diario habría que dividirlo entre dos porque nosotros, por lo que hemos estudiado, se sabe a ciencia cierta que tenemos que hacer un recargo, ¿ok? Esta persona trabajó menos de 4 horas, pero se considera mediodía. Así funcionan las leyes en Venezuela. Y a ese mediodía hay que hacer un recargo inclusive de un 50%. Entonces, hay muchas formas de que nos dé bien la operación, pero es tan sencillo como dividirlo entre 2 y multiplicarlo por el 50% que vendría a ser el 1,5. Haciendo esta operación, vemos que el empleado ganó 28,25. Ahora bien, calculemos las horas extras, tanto diurnas como nocturnas, que son diferentes. Ambas se cobran de manera distinta y deben pagarse de manera distinta. Aquí nos vamos al numeral n, que sería el salario normal por hora, y lo multiplicaríamos por esas horas trabajadas extra, que serían 4. Posteriormente a ello, como son horas extras, las multiplicaremos por un 50%. Aquí no aplica lo que yo había comentado anteriormente de que si trabajas 2 horas y estás en tu día de descanso, un día feriado, pues se te toma como mediodía. Y lo mismo pasa cuando trabajas más de 4 horas, pues se toma como un día completo. Y nos daría el valor de 28,25. Aplicamos este mismo procedimiento, pero para las horas nocturnas, donde nos vamos a ver cuánto cuesta estas horas, que luego serán multiplicadas por ese bono de un 50% y posterior a ello un 30% adicional por ser horas nocturnas. Entonces, hacemos la multiplicación por 1,5 para calcular ese 50% y luego multiplicaremos por un 30% que sería en tal caso 1,3. Aquí se me fue un puntillo. Aquí me faltó esto. Me faltó la operación de las horas. Ahora sí, de las horas extras. Y ahora tenemos el valor real de las horas extras. Como ya lo habíamos comentado, él tiene una inasistencia injustificada y otra justificada. La justificada no afecta a su salario en lo absoluto, por lo cual ahora tenemos que calcular el salario integral mensual.
que no es más que hacer esta operación. El salario total normal mensual menos esa falta injustificada, que la tenemos por aquí. Y ahora vamos a sumarle también todas esas horas extras que ha realizado Carlos Araujo, que lo tenemos por este lado. La tenemos aquí, en los días de descanso, la tenemos en las horas diurnas y la tenemos en las horas nocturnas. Al sumar todos estos valores, nos va a dar este valor, que son 1203,24. Ese sería su salario integral, como previamente se había explicado. Acá tiene la fórmula ya establecida, pero lo podemos hacer de nuevo para confirmar los conocimientos que tenemos sobre el sistema, sobre el programa y asimismo sobre la materia. Este sería el valor mensual. Esto lo dividimos en 30 días, que es lo que establece la ley, a pesar de que el mes no cumpla los 30 días o los supere. Y lo multiplicamos por 7 y nos va a dar el valor. Y acá hemos hecho lo mismo que como ya lo había dicho el profesor, hay fórmulas que ya están preestablecidas. Cambiamos para saber el valor de la quincena. Teniendo todo esto en cuenta, ya hemos fijado, hemos puesto aquí en el tema de la nómina todo lo relacionado a lo que se nos había pedido previamente. Ahora nos hace falta, a través de esta nómina, poder calcular todas sus prestaciones, sus retenciones, su bono alimentario, que como bien lo establece la ley, a día de hoy está fijado en un monto de 1.000 bolívares, que esto en realidad es contraproducente debido a que en Venezuela hay una inflación inclusive en dólares, y al no estar anclado a esta moneda internacional, pues este precio se ha visto muy devaluado desde que se tomó la decisión por parte del aparato del poder secular, si se quiere. Posteriormente a mi explicación, mi compañera Mildred seguirá haciendo el procedimiento de las retenciones pertinentes. Muchas gracias, profe, y cualquier duda, cualquier consulta, quedo a la orden. Hola, mi nombre es Mildred y voy a hacer lo que son las retenciones. Para comenzar debemos hacer lo que son los datos de cálculo. Primero colocamos el nombre y apellido, que ya lo había colocado, y vamos a colocar principalmente lo que es el salario normal mensual. Lo buscamos en la nómina, que dice que son 1130. Lo colocamos acá y vamos, perdón, y vamos a hacer la base para lo que es el seguro social y el RP. Se hace de la siguiente forma. Tomamos primero lo que es el salario normal, lo que es el salario normal por 12 meses. Lo dividimos entre lo que son 52 semanas perdón, en lo que son 52 semanas por los lunes del mes, que serían 4. Y esto nos da lo que es la base para lo que es el seguro social y el RP. Luego vamos a calcular lo que es el seguro social, las retenciones. Colocamos nuevamente lo que es el nombre y el apellido y lo realizamos de la siguiente forma. Más lo que es la base de
el Seguro Social y el RP por el 4%, que sería este del Seguro Social. Ahora vamos a realizar lo que es el RP. Colocamos más lo que es la base del Seguro Social y el RP por el 0.5% del RP. Ahora vamos a realizar lo que es el FAO. Este se realiza de la siguiente forma. Sería igual a lo que es el salario integral, que lo buscamos en la nómina, salario integral mensual, ¿verdad? Por el 1% del FAO. El impuesto sobre la renta no tenemos, colocamos 0 y vamos a proceder a hacer lo que es el total de retenciones. El total de retenciones se hace de la siguiente forma. Más se suma lo que es el Seguro Social, lo que es el RP, lo que es el FAO y el impuesto sobre la renta. Luego el total a pagar, que sería más el salario integral mensual, que lo buscamos en la nómina, salario integral mensual, menos el total de retenciones. Esto sería el total a pagar al trabajador. Luego vamos a realizar lo que son los aportes. Acá está. Vamos a comenzar lo que es el seguro. Se hace de la siguiente forma. Vamos a colocar más la base de lo que es el Seguro Social y el RP por el 10%. Luego el RP lo realizamos de la siguiente forma. Más la base por el 2%. El FAO lo realizamos de la siguiente forma. Más salario integral mensual por el 2%. El INSES se comienza a pagar cuando en la empresa de trabajo hay más de 5 trabajadores. En este caso solo hay un trabajador. Entonces colocamos 0. El total de aportes es la suma, sería igual a la suma de el Seguro Social, el RP, el FAO y el INSES. Y para finalizar vamos a colocar lo que es el bono de alimentación. En este caso el bono de alimentación sería 1000 bolívares, que es lo que actualmente
dice la ley. Gracias.